donde hablamos de reglas y de funciones en relación a los órganos y qué funciones cumple cada uno de ellos. ¿Estamos? Tienen un artículo para repasar este tema, que no es de esta materia, pero sí vimos un concepto de gestión administrativa y mencionamos un autor en especial. ¿Quién se acuerda? Marco. Bien, tiene una H ahí metida por el medio, si lo mencionan y no ponen la H no pasa nada. Papá del derecho administrativo, ¿sí? Acuérdense. ¿Y qué decía Marenco? ¿Qué era la función administrativa para Marenco? ¿Te acuerdas? Actividad permanente, concreta, práctica del Estado que tiene la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social de los individuos. La función administrativa actúa en el pasado, en el presente o en el futuro. Presente. Y tenía dos características esenciales, más allá que después otros procesos constitucionales digan otras cosas, ustedes se las saben y las justificamos. ¿Cuál está? Sublegal. Sublegal y subjurídica. Sublegal y subjurídica. Sublegal vinculada al principio de legalidad o al principio de Juridicidad. Juridicidad. Que lo vamos a volver a mencionar en el estudio número 2, lo tienen en el puntito número 2, el principio de juridicidad. Más amplio que el principio de legalidad. Y a su vez, el subjudicial, ¿qué significa eso? Que siempre va a ser controlado por el Que órgano. siempre tiene que haber una posibilidad de ser controlada por el órgano judicial. ¿Estamos? Ahora bien, nosotros hablamos de 3 órganos, 3 funciones. Autores hablan de una cuarta función. ¿Cuál era esa función? Función de gobierno. Y en base a esa función de gobierno había actos institucionales y actos políticos. Y los actos institucionales, per se, ¿pueden o no ser controlados por el órgano judicial? No puede. No. Entonces, ¿qué decían algunos autores? Es propio de un sistema democrático de derechos que haya actos, ¿no? Un tipo de acto del Estado que por solo su nombre, por solo su naturaleza, esté excluido totalmente de control judicial. No. ¿Son actos administrativos? Dijimos que no. Sí, ojo. Pero para que lo tengan en cuenta, todo acto y toda manifestación de voluntad, que ustedes ya saben que esa manifestación de voluntad puede ser acto administrativo, contrato o reglamento, que vamos a volver a repasar hoy, acto administrativo, contrato o reglamento, que se realiza en ejercicio de función administrativa por cualquiera de los 3 órganos de gobierno, porque ustedes ya saben que los 3 pueden emitir actos, reglamentos o contratos, porque los 3 emiten función administrativa. Si causo perjuicio, yo siempre voy a poder ir a mi juicio. ¿Vamos? Reglas generales. Ahora bien, vamos a ver que el juez tiene límites en ese órgano. Y vamos a ver qué puede controlar el juez. Porque si el juez controlara absolutamente toda decisión de la administración en ejercicio de función administrativa, ¿la administración podría funcionar? No. ¿Podría resolver conflictos en el presente con esa urgencia que demanda el presente? ¿Por qué? ¿Se judicializaría todo? Aparte porque la justicia, como usted dijo, siempre actúa hacia el pasado, entonces lo administrativo no podría estar actuando en el presente. Bien, ustedes dirán, ay, la próxima va muy rápido. Son conceptos viejos de otras materias que los estamos aplicando y los vamos a ir repitiendo, pero es para irlos incorporando, ¿sí? No son cosas que se aprenden de memoria, sino que deberían ya estar como internalizadas. Ustedes saben lo que es la división de poderes, saben que el juez controla. Vamos a plantear los conceptos de hasta dónde controla. Y luego en el procesal administrativo van a haber fallos, van a haber casos, van a haber límites concretos. Pero de acá ustedes van a salir con estas reglas generales. Subjudicial, en principio todo se controla. Ahora bien, ¿el juez puede controlar absolutamente todo? Ojo, no, hay un límite. Y vamos a verlo hoy cuando veamos la facultad regla de discrecional, que es la zona de reserva, la competencia específica de la administración. ¿Sí? El juez puede decirle al ministro de Obras Públicas que no haga más rutas. No hace falta más rutas, sino que hace falta colegios. Así que haga más colegios. El juez le puede decir al gobernador, oiga, la última obra que promocionó, o al intendente, que van a hacer ahora como un paso a nivel le puede decir, no hagas ese paso a nivel ahí, y lo que vos tenés que hacer es hacer más plazas, porque acá faltan plazas para niños y
y los vamos a ir incluyendo en alguna categoría. Es tan fácil así como yo lo digo. Hay un montón de fallos que son súper grises. Y entonces se van a poner a pensar, este juez violentó o no la división de poderes. ¿Hasta dónde fue? ¿Qué le dijo a la administración que haga? ¿Lo veía? El juez maneja el presupuesto para decir que se hace, que no. Hay un montón de preguntas, ¿sí? Pero bueno, es la idea que vayamos avanzando, vamos a ir cada vez más de a poquito. Avanzamos en la escalera de conocimiento con las unidades y vamos cada vez siendo más precisos en los conceptos. ¿Sí? Es la idea. Así se echa el programa. Bueno, veamos. Unidad número 2. El primer puntito es interés general, interés público, principio de juridicidad. La clase pasada, yo les hablé de interés general, interés público, ¿o de qué les hablé? Bien común. Genial. Bien común. Tema hermoso, propio de esta materia. No. Constitucional. ¿Vieron el tema bien común? Sí, algo. Sí, es bien común. Yo te lo pregunté. Bienestar general. Sí, bienestar general. ¿Dónde está? Esos dos términos. Bienestar general. ¿Dónde está? ¿En qué texto? Constitución. ¿En dónde? Preámbulo. ¿Sí? Primera respuesta. Todo el mundo lo tiene, ¿no? Si no la tenemos, ya hacemos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Se acuerdan? Tus compañeros que habían dicho todos. Y acá dijo, compañera, no sé. ¿La mayoría o todos? La de todos, la de la mayoría. ¿Qué decía Marenhoff? Acá, compañero. ¿Qué decía Marenhoff en su concepto de función administrativa? ¿Qué decía? Satisfacción. Inmediata, ¿no? Satisfacción inmediata. Decía, fuerte, ¿no? Una necesidad y la satisfago. Miren lo que está pensando Marenhoff, ¿no? ¿Es así o no es así? Sí. Depende del autor que ustedes tomen o dónde se posicionen ustedes. Y va a depender de lo que piensa el legislador cuando decide, y va a depender de lo que piense el funcionario cuando apruebe programas, proyectos, planes, programas y proyectos del general al particular. Bueno, esto ya lo hemos dicho porque es importante estudiar el concepto de bien común y porque está en la unidad número 2. Eso lo hablamos mucho, este programa es nuevo, se hizo justo antes de la pandemia, y hablamos porque el programa viejo no tenía el concepto de bien común. Y nosotros dijimos que el bien común era ¿qué? El elemento teleológico, ¿sí? La finalidad de todo el derecho público. Yo les agregué la causa, es la causa y la finalidad. A su vez hablamos del derecho administrativo constitucionalizado, la importancia de la persona humana, su dignidad, su libertad, y a su vez es importante estudiarlos porque muchas veces quien ejerce la función administrativa va a esgrimir el concepto de bien común como la justificación para limitar derechos y garantías. Denme un ejemplo. El cual se dijo bien común y se limitaron derechos. ¿Cuál era el fundamento de todo? Cuidamos a todos. ¿Ven? ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que dicen los autores? Ojo, si yo defino bien o trato de incorporar pautas para definir el bien común, también es una forma de limitar el poder del Estado. Porque el Estado no va a poder usar este concepto para limitar mis derechos y garantías de cualquier manera. ¿Estamos? Gordillo, ¿qué les dice? ¿Se acuerdan? Autores de derecho administrativo. Yo se lo... No es para que ustedes me estudien de memoria ni nada, es para que se vayan acordando. Gordillo, ¿se acuerdan? Gordillo.com. Todos los tratados grandes. Dice, el bien común es una frase feliz, pero no puede entenderse como una estela de bienestar que se esparce insensiblemente entre el pueblo. No es una noción mágica el bien común. Miren qué interesante. Y tampoco es el interés de un conjunto de habitantes tomados como una masa, un bienestar general, omnipresente,
una felicidad imprecisable. ¿Qué les dice? Ojo, no es eso. Tenemos que definirlo, tratar de definirlo, tratar de achicarlo. Altamira Fijena. Ustedes ya no, pero el año pasado varios compañeros estudiaban de Altamira Fijena y su manual. Su última actualización es del 2018. ¿Sí? ¿Qué nos dice? ¿Cuál era tu nombre? Yo, Martín. Como Martín planteaba, que el concepto de bien común, interés público, lo encontrábamos en el preámbulo de la Constitución cuando hablaba de promover el bienestar general. Escolar. ¿Sí? No es administrativista, es constitucionalista, pero miren lo que plantea. Es el resultado de un conjunto de intereses individuales, compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría. No es todo. Para el autor, ni malo ni bueno, para el autor en la época que escribe. ¿Sí? Este es el concepto clásico de bien común, que hace referencia a un criterio cuantitativo. El bien común es el bien de la mayoría. ¿A qué les hace referencia este criterio cuantitativo? ¿A qué? La democracia. ¿Sí? Y que gana las elecciones. ¿Vamos? Pero bueno, estos dedos tienen que complementar con cuestiones de constitucional. Pero están haciendo referencia a eso. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia si yo tomo este concepto? ¿Sí? Que si el bien común es el bien, es el interés de quien predomina en la sociedad, porque es la mayoría, entonces las personas y los intereses individuales no van a tener relevancia si no coinciden con esa mayoría. Si mi interés no coincide con el de la mayoría, el Estado no va a estar obligado a prestarme ningún servicio. El Estado no está obligado a reconocerme ningún derecho. ¿Ven? Como el concepto me va a influir en las políticas, los programas, las decisiones de los. Otras posiciones van a empezar a matizar. Esto es un abordaje muy general, ¿no? Pero otras posiciones matizan esta concepción de la mayoría. Acá tenemos, por ejemplo, de nuevo Gordillo, ya vamos específicamente a Gordillo. Él dice que el interés público es la suma de los intereses individuales, coincidentes. Y solo existe interés público cuando en esa mayoría de individuos cada uno puede encontrar su interés individual. Cuando cada individuo y su interés individual puede encontrar su reflejo en el interés público, ahí podemos hablar de un verdadero interés común. ¿Sí? Para Gordillo. Y dice que estaríamos ante un interés público falaz si los individuos no pudieran encontrar e identificar su porción concreta de interés individual en él. Es un criterio gris, pero que no anula al individuo, que obliga al Estado a tomar en cuenta el interés individual más allá de la mayoría. ¿Sí? Según la postura de Gordillo, y esto es como un antecedente de lo de Balbín, que ya vimos, el Estado ¿qué tiene que hacer? Mediar entre los intereses. Tiene que hacer una labor de síntesis entre los intereses, una integración inteligente. ¿Ven? Media. Y ahí empezamos a ver esto que veíamos con Balbín. ¿Se acuerdan? Yo que les comenté que Balbín, ¿qué decía? En el derecho administrativo, ¿cuál era su objetivo? ¿Qué tenía que hacer? Lo que dijo recién, mediar entre los derechos. Y algo más, porque Balbín lo completa, ¿no? Y reequilibrar las desigualdades. Equilibrar. Balbín ya tiene otra postura, más moderna, obviamente. Sí, derecho del poder. Bien. Pero ven cómo los autores se van como completando. Hay otra corriente, ¿sí?, que es más cercana a los populismos, quizás, que rescata la necesidad de garantizar todos los intereses personales de los individuos sin encuadrarlos en el interés público predominante y plantea que es una obligación del Estado, de una manera u otra,
garantizar toda esa pluralidad de intereses individuales. ¿Ven? Hay posturas muy marcadas. Balin, vamos a tomarlo. ¿Por qué lo tomamos? Porque él, en otra parte del libro, que yo no se las mandé, él nos dice que el bien común hoy se refiere más que todo a los intereses colectivos y que la razón de ser de la actividad estatal es la satisfacción de derechos individuales, sociales, pero principalmente de los colectivos. Porque el Estado, en realidad, su tarea de mediación y de armonización de intereses individuales nunca tiene que dejar de ver la finalidad última, que ¿cuál es? Es la de garantizar el ejercicio cierto de los derechos para los colectivos. ¿Sí? Y es interesante porque Balin incorpora esto, hay intereses individuales, sí, pero hablamos de colectivos. Si no va a hablar del jubilado, como en el caso, sino que va a hablar de todos los jubilados. ¿Estamos? Él está hablando de conflictos que se llaman estructurales, que ustedes o los han visto o los van a ver en procesal constitucional y procesal administrativo. Bien. Balin entonces habla, ¿sí?, que los conflictos que se pueden dar entre derechos se dan en el marco de un Estado social y democrático de derecho, año 2022. ¿Sí? Y dice que debe existir necesariamente en el Estado la participación de la minoría para asegurar la protección de esos derechos. O sea, ven cómo va construyendo su teoría. ¿Sí? Sí o sí, en el Estado tiene que participar la minoría. Castañez, otro profe de Derecho Administrativo, vivo. ¿Sí? Miren lo que les planteo. El interés público, que es el que ustedes tienen en el programa, no es el interés del Estado, sino que el interés del Estado es el bien común o el interés común de la sociedad y de los ciudadanos. Para Castañez lo que existe es un Estado regulador y garante. Él no habla de un Estado social y democrático del derecho, luego habla de un Estado constitucional de derecho, pero en base a un Estado regulador y garante. ¿Y qué plantea? ¿Qué es el bien común? Es la causa final del Estado, según el preámbulo de la Constitución, paz interior, afianzar la justicia, unidad nacional. Y él habla de un bien común general y un bien común particular. El bien común general es el relativo a todo, ¿sí? El del preámbulo de la Constitución. Y el bien común particular es el referido a la justicia distributiva o conmutable, ¿sí? Dar a cada uno sus... ¿Vamos? Pero para él, el Estado es regulador y garante. ¿Significa que el Estado interviene siempre? No, en base a que al principio de subsidiariedad. ¿Estamos? Pero esa es la teoría de él, el planteo de él. ¿Estamos? Y luego tenemos el concepto que es el que vamos a tomar para esta clase. ¿Sí? Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nosotros, en esta clase, el concepto de bien común lo sacamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Estamos? Y acá vamos a ver las opiniones consultivas 5 del 85 y 6 del 86. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Corte Interamericana? Esto lo googlean y lo bajan, o entran a la página de la Corte, seguro han buscado algún fallo de la Corte, entran al buscador y la ponen el número y la fecha. Dice, se puede entender el bien común como un concepto referido a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de valores democráticos. Más que el Estado asegure condiciones mínimas, un estándar mínimo, para que todos alcancemos el mayor grado de desarrollo personal, mi proyecto de vida personal que difiere de cada uno de nosotros, y el desarrollo máximo de los valores democráticos en la sociedad. ¿Estamos? ¿Qué plantea la Corte? Es un imperativo del bien común la organización de la vida social
en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. Y esto es súper ayornado con un concepto constitucionalizado del derecho administrativo, este nuevo paradigma que planteamos ya desde la primera clase. Eso es ser coherente. Si en la primera clase planteó algo, lo vamos a mantener. Y con este concepto de bien común, vamos a ver cómo esto nos va a influir en las otras figuras que vamos a ver a lo largo del programa. Porque muchas veces vamos a ver que la ley no tiene este concepto, ¿sí? No refleja esto. Y podemos hacer entonces, ¿qué? Una opinión crítica. ¿Estamos? Profe, ¿después de tomar otro concepto o vamos con la mano? A ver, esto es un desarrollo para que ustedes no estudien de memoria. Esta es una invitación al espíritu crítico. ¿Cuántos conceptos les di ahí? 5. Ustedes tomen el que quieran. El que yo les voy a pedir, o cuando yo les diga, ¿cuál es el concepto de bien común? Yo creo que me mencioné eso. ¿Estamos? Pero es una invitación a ustedes. Investiguen, fórmense. Hay más autores, muchísimos. Yo les di algunos. Yo en clase quiero esto. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué? ¿Estamos? Libre acceso, entren a la página web del corte y lo pueden bajar a la opinión. La Corte, en la opinión consultiva 86, en la 6 del 86, esto es importante, sí establece como obligación para los estados un criterio restrictivo de interpretación en relación a la limitación de los derechos fundamentales cuando se invocan razones de interés público. Cuando yo utilizo el bien común para limitar derechos, la interpretación ¿cómo va a ser? Restrictiva. ¿Estamos? Y así podríamos analizar críticamente un montón de decisiones que se tomaron en la pandemia. Contrastándolas obviamente con la situación de salubridad que existía en esa época y todos los antecedentes de la policía de salubridad y decisiones que se habían tomado por la autoridad. Pero se permite hacer un análisis crítico de muchísimas decisiones. ¿Sí? Que calculo que las haré. Se las van. No sé. Quizás los otros grupos, como éramos más cercanos en la pandemia, quizás dábamos ejemplos y analizábamos. Ahora podemos hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos dice la Corte? Ningún derecho puede ser suprimido, desnaturalizado o privado del contenido real, y las limitaciones deben estar ceñidas a las justas exigencias de una sociedad democrática que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Ejemplos, ¿sí? Para mí es importante traer algunos ejemplos. Vamos a mencionar algunos fallos de la Corte. Capaz algunos los han visto, otros no, algunos los van a ver. Este es el fallo, obviamente, de Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ejemplos de cómo el concepto o cómo el abordaje de este concepto me influye en mi vida diaria. 1986. ¿Ese fallo lo han visto? No. Es el del divorcio vincular. Recién en el año 1986, en nuestro país, las personas pudieron divorciarse. 1986. Hoy no cabe duda que el derecho a divorciarme, finalizar un vínculo y dividir un patrimonio, que es un derecho humano fundamental. Hasta el año 1986 no era así. ¿Qué dijo este fallo? Y la primera vez que se reconoce. Sí. La Corte Suprema afirma que el control de constitucionalidad no puede desentenderse de las transformaciones históricas y sociales. La realidad de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponerse el concepto medio de una época en donde la sociedad actuaba de distinta manera. ¿Por qué? No, la sociedad tenía ciertos valores religiosos, usted no se puede divorciar. Sí, solo la ley, no es torpeo. Bueno, pero todo fue el debate en relación a la constitucionalidad o no de la ley. Concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta manera. Ya le corté, ¿de quién está hablando? Bien común. ¿El bien común es el bien de la mayoría o de todos?
¿Y una ley puede a mí impedirme realizar mi proyecto de vida? No. Ejemplo. Hay un montón, yo no voy a traer todo, nada más. Tenemos Fallo Chávez, 1991, Comunidad Homosexual Argentina. En este fallo, 1991, se le negó personería jurídica. El otorgar personería jurídica es ejercicio de función administrativa. Se le negó personería jurídica a esta asociación, atento que su finalidad no se enmarcaba en el interés público o bien común para su reconocimiento. ¿Qué dijo el voto mayoritario en este fallo? La asociación no tenía como principal objeto el bien común, porque en sus estatutos se establecía la pública defensa de la homosexualidad con vistas a su aceptación social. Y dichos fines no debían ser garantizados. Es un tipo de concepto de bien común, de la mayoría. Y si mi interés particular no coincide con el de la mayoría, el Estado no tiene obligación de brindarme ninguna prestación, de reconocerme ningún derecho. ¿Estamos? Para este fallo, ya los intereses de la minoría no podían imponer al Estado prestaciones legales, como por ejemplo, otorgarle personería jurídica. ¡Qué malvada! ¿Qué la corte? No. Análisis en un contexto histórico particular, no es la idea. Pero es para que vean cómo evoluciona el concepto y cómo la importancia de adherir a una postura. O por lo menos entender que estas decisiones se basan en una postura ideológica. ¿Estamos? Nada es objetivo hasta táctico. Las decisiones de la administración, del legislador y del juez se basan en una postura ideológica. ¿Sí? 15 años después tenemos el fallo ALIT. 2006. Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, también vinculada con la negativa de inspección de persona jurídica, otorgar la personería jurídica. La Corte, con una nueva integración, cambia el criterio. ¿Sí? ¿Y qué plantea? Que el sustento del bien común lo encontramos en las personas y sus intereses dispares. El bien común no es una abstracción independiente de las personas, y menos aún lo que la mayoría considera, excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según intereses dispares. Y en la sociedad contemporánea tenemos diferentes preferencias, visiones del mundo, intereses, proyectos de vida. En tanto las agrupaciones operen lícitamente, principio de legalidad, hoy sustituido por el principio de juridicidad, producen un beneficio para la totalidad de las personas, o sea, para el bien común. Y por ende, tienen derecho a recibir prestaciones del Estado porque se garantizan sus derechos. Ejemplo. Elegidos por mí. Ustedes pueden tomar los propios. Pueden llevar esta charla a otras materias donde van a analizar otras cuestiones. Pierdo tiempo en esto porque para mí es importante. Analicen críticamente a los autores. ¿Sí? Cada autor va a tener una ideología distinta, les está hablando con un lenguaje distinto. Critiquen, sean críticos, tomen una postura y defiéndanla. ¿Sí? Pero sepan esto. Profe, hay un fallo de Swingers que la Corte la rechazó. Ay, ya lo buscamos. Igual que este, nada más que la rechazó. Bueno, habría que verlo. No lo tengo en vista, pero habría que ver qué dice la Corte. ¿Yo por qué les traigo el de Alice? Porque el de Alice menciona esto. El año pasado tuvimos un proyecto de investigación y la Corte menciona muy pocas veces el término bien común y muy pocas veces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero es la base de la construcción actual del bien común. Es interesante, habría que buscarlo y ver qué dice. Ver si menciona la palabra bien común. Es como que habla de que tienen personalidad jurídica y no se la dan, digamos, como que con
Claro, porque no es para todas las personas, digamos. Bueno, lo traigamos, pero lo analicemos con esto. Tarea. Ahí tenemos dos compañeros que lo han visto. Lo leemos el fallo y lo contrastamos con esto. Vemos si la menciona esto. Vemos qué dice. ¿Sí? ¿Por qué dice que no es conforme al bien común? ¿Qué decía este caso? No lo leo. ¿Y también qué composición de la Corte se lo negó? Claro, obviamente. La Corte es un órgano político. Quien no entiende esto va a tener un problema. ¿Sí? ¿La ley sola no sirve? No. Es lo que el juez dice que la ley es. Nosotros tenemos un sistema donde se puede declarar, donde un juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley que sancionó un órgano elegido por la población. Una crítica enorme hay ahí dando vuelta. La deberían haber abordado constitucional. Pero bueno, críticas al sistema. ¿Sí? Bueno, a ver, con esto terminamos y luego tenemos la vinculación con el principio de juridicidad. ¿Vieron lo que dijo Ali al final? Mientras cumplan o operen lícitamente, producen un beneficio y tienen que ser protegidos. Bueno, ¿qué nos dice Cecina en relación al principio de juridicidad? Nos plantea que toda la actividad administrativa siempre va a encontrar sustento en este principio de juridicidad que abarca las normas jurídicas, cualquiera sea su fuente, puede ser constitucional, legislativa o administrativa, y en los principios generales del derecho, que es el conjunto de valores jurídicos sustanciales, incluidos los que derivan del soft law, los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Sí? En particular, Cecina menciona para conceptualizar el principio de juridicidad en Córdoba el artículo 174 de la Constitución Provincial. Si yo les pregunto esto en un parcial, en un final, me lo tienen que mencionar. Artículo 174 de la Constitución Provincial, que les habla que la administración pública debe estar sujeta al orden jurídico. Orden jurídico. Principio de legalidad, principio de juridicidad, orden jurídico. Es decir, leyes, reglamentos específicos, principios de derechos instos en la totalidad del ordenamiento jurídico, fórmulas directrices incorporadas en la Constitución y a partir del nuevo Código Civil y Comercial, todo lo que se plantea el artículo 2 y 3 del Código Civil. ¿Sí? Bueno, a ver. La clase pasada habíamos hecho un pequeño cuadrito cuando hablamos de la función administrativa en el programa, y esto me va a ayudar a organizarlos a ustedes en lo que resta de la clase. Y nosotros dijimos, la función administrativa la clasificábamos por la materia, por la organización o por la regulación normativa. ¿Se acuerdan? Hicimos este cuadrito. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver primero por la regulación normativa. Por la regulación normativa yo podía hablar de función administrativa reglada o discreción. ¿Sí? Habiendo finalizado con el punto A de la unidad número 2, esto sería el punto C. ¿Sí? Hacemos un salteadito, vamos primero por la regulación normativa. ¿Qué es actividad reglada y qué es actividad discrecional? ¿Esto lo han visto en otra materia previa? ¿Nada? Nada. Bueno. Esto es básico. Esto es la tesis de doctorado del doctor Cecina. Así que, si alguna vez se juntan con él, dialogan o algo, este tema es importante. ¿Sí? Actividad reglada. Decimos que la actividad es reglada cuando la solución está predeterminada en la norma. Es decir, cuando el funcionario que va a ejercer la función administrativa solo puede tomar una única solución con independencia de su voluntad o de su opinión. ¿Sí?
¿Quién ha decidido por el funcionario? ¿Quién ha determinado cuál es la solución? El legislador. Perfecto, porque el ejercicio de la función administrativa es su legal. ¿Estamos? Es el legislador quien ha determinado previamente qué es lo conveniente u oportuno frente a esta situación. El funcionario se va a limitar a constatar los hechos y a emitir el acto. Por ejemplo, el rector de la universidad va a otorgar el diploma a un alumno que aprobó la totalidad de las materias de la carrera de abogado, por más de que él, en su foro interno, crea que realmente el país necesita más ingenieros y no necesita tantos abogados. ¿Sí? Pero yo, como reuní las condiciones, tengo derecho a qué? A mí. ¿Estamos? Actividad discrecional. ¿Sí? Y con esto yo le doy como un puntapié. Yo lo primero que hago es analizar qué, la norma, el encuadre legal. Es lo más fácil, como ustedes tengan un caso de derecho administrativo, primero vas y lees la norma. Si la norma, la solución está ahí, es divino, vayan con todo. ¿Sí? El problema son los casos confusos, ¿sí? Casos de discrecionalidad o incluso de largo. Este es un tema de constitución. Actividad discrecional. Cuando el funcionario, y este es un concepto tradicional, aclaro, cuando el funcionario puede decidir entre dos o más soluciones, todas igualmente válidas para el derecho. El funcionario puede decidir entre dos o más soluciones, todas igualmente válidas para el derecho, y es él que va a elegir una de ellas. Quien toma la decisión va a apreciar cuál es la solución más conveniente y más oportuna para este caso. El funcionario que decide aprecia la oportunidad y la conveniencia de la decisión para este caso. Por ejemplo, si para aplicar una sanción a un empleado público que ha inasistido, que ha faltado y no ha justificado sus ausencias, el ordenamiento establece, por ejemplo, una pena entre 3 y 6 días de suspensión. La ley que le dice, frente a tantas faltas injustificadas, vos podés aplicar de 3 a 6 días. Las soluciones válidas, ¿cuáles son? 3, 4, 5, 6. El funcionario va a apreciar en el caso concreto cuál es la solución más conveniente. ¿Qué puede tomar en cuenta? Faltas previas, antecedentes de la gente. ¿Qué puede tomar en cuenta? El comportamiento de la gente. Si la gente vino, trató de dar una justificación, si la gente devolvió las horas o no. Cosas que por ahí están por fuera de la ley, pero el funcionario en su discrecionalidad sí las puede valorar. Eso, la discrecionalidad es del funcionario. La discrecionalidad es del funcionario. Ahora bien, vamos a ver que tanto los aspectos reglados como discrecionales surgen todos de la norma. ¿Sí? Es la norma la que le da el ámbito de discrecionalidad. Es la norma la que le dijo del 3 a 6. ¿Estamos? Sí, justamente digo por eso, o sea, en cualquier tipo de norma de ese estilo va a ser cerrado las decisiones que puede tomar. Las normas van a establecer o casos cerrados, donde la solución es única, frente a 5 faltas injustificadas en un mes, la sanción es la cesantía. Claro, No tenés otra Lo alternativa. que yo le pregunto es que si la solución que puedo aplicar son las que están expresamente en la norma y no puedo interpretar más allá. Que va a depender del tipo de discrecionalidad. De todo tipo. Las sanciones, ojo, sanciones, ustedes ya lo tienen que tener incorporado, a nivel sancionatorio aplican principios de qué derecho. Penal. Entonces, ojo, si bien no son tipos penales, las sanciones en derecho administrativo tienen un aire a esto, y los derechos de la persona se exacerban. El derecho a ser escuchado, presentar un descargo, presentar defensa, etc. Nosotros no lo vamos a ver, esto lo ven en procesal y van a ver en derecho
hay unas cuestiones de discrecionalidad, pero siempre van a surgir de la ley. ¿Por qué? Porque la ley te puede poner te puede poner lo que resulte conveniente, puede poner aplica supletoriamente la ley de procedimiento de nación o el Código Procesal Penal. Entonces ahí te da opciones. Y es ahí donde surge la facultad creadora del funcionario. ¿Vamos? Es importante en este caso el lenguaje. Y esto es un tema que lamentablemente no se da en esta carrera, que es filosofía del derecho bien en cuanto a lo que es interpretación, argumentación y análisis del lenguaje jurídico. Después ustedes ya en los posgrados sí o sí lo van a hacer. Quien quiera hacer una tesis de posgrado va a tener que hacer filosofía, principio y análisis de lenguaje jurídico. ¿Sí? ¿Qué les dice aquí? La discrecionalidad, ¿sí?, es una modalidad del ejercicio de ¿qué? De la función administrativa. No confundamos discrecionalidad con arbitrariedad. ¿Sí? Arbitrariedad. Vamos a ver que la arbitrariedad es un vicio. ¿Causa qué? Nulidad, que es una sanción frente a los vicios. Eso está regulado en el Código Civil y Comercial y luego vamos a ver la regulación específica de la nulidad del acto. La discrecionalidad es una forma de ejercicio de la función administrativa, no es ni mala ni buena, es una forma en que se ejerce la función administrativa. ¿Qué oportunidad da la discrecionalidad al funcionario? La oportunidad de que mediante una apreciación subjetiva del bien común comprometido, del interés comprometido, complete creativamente el ordenamiento jurídico. Lo está completando, está tomando una decisión, crea una decisión para ese caso concreto. Y selecciona una alternativa entre varias que son todas igualmente válidas. ¿Y qué nos plantea este fin? Que cuando nosotros hablamos de discrecionalidad, en realidad estamos hablando de una zona de reserva. Es una zona de reserva de la administración para determinar lo que es más conveniente y oportuno. ¿Para qué? Para el bien común. ¿Sí? Zona de reserva para determinar lo que es más conveniente y oportuno. En la discrecionalidad, porque en las competencias regladas, ¿quién determinó esto? El legislador. ¿Vamos? Y de nuevo, aunque parezca repetitivo, porque el ejercicio de la función administrativa es legal. O, bueno, sujeta al principio de juridicidad, sujeta al principio de orden, que es como les decía la Constitución. ¿Orden qué? Artículo 174 de la Constitución. ¿Qué les decía? Orden jurídico. Bueno, después leen el artículo. Pero vamos, orden jurídico. ¿Estamos? Bien. Bueno, ahora, la actividad discrecional, como ya les dije, en base a lo que dijo el compañero, no hay una oposición o una contraposición entre lo reglado y lo discrecional, sino que ambas son producto de una decisión normativa. Esto significa que el ejercicio de facultades regladas y discrecionales, ambas surgen del ordenamiento y nos van a colocar siempre dentro del mundo jurídico. Miren lo que dice aquí. No hay acto discrecional, sino solo acto administrativo, en cuyo ámbito coexisten momentos, porciones, modalidades regladas y discrecionales. ¿Vamos? Momentos, porciones, reglados o discrecionales. Pero no hay un acto discrecional. Y no, porque está en la norma. Surge de la norma. Pero es para que ustedes son modalidades de ejercicio de la función administrativa. Como yo les decía, la discrecionalidad no es mala ni buena y en realidad tiene muchos beneficios. La discrecionalidad le permite al funcionario tomar decisiones creativas porque tiene que tomar decisiones en el ahora. Tiene que solucionar problemas en el ahora. Y nosotros ya sabemos que la realidad supera con creces a la norma y las modificaciones normativas. ¿Estamos? Insta a
a que los funcionarios se capaciten y puedan dar decisiones coherentes, formadas. Insta que el funcionario de cualquiera de los 3 órganos de gobierno conozca a la ciudadanía a la cual está sirviendo, porque tiene que conocer cuáles son los intereses de ese grupo en ese momento histórico particular. Miren qué importante es la discrecionalidad. Ahora bien, la discrecionalidad mal ejercida nos lleva a ¿qué? A abusos groseros, abusos gravosos de derechos que constituyen entonces arbitrariedades que son delitos. Ustedes dicen esto y saben más que un abogado ya recibido. Si ustedes en cualquier charla, en cualquier momento, alguien les habla de la discrecionalidad como negativa, no, disculpen, no. Lo negativo es la arbitrariedad, que es el vicio. La discrecionalidad es una modalidad del ejercicio de la función administrativa. Lo malo. Valorado, ¿sí? Bien. Altamira Gijena menciona de nuevo a Cecín. Y lo mencionamos muchas veces en el ¿por qué? Es nuestro referente. Nuestro padre. No, está vivo, está acá. Vamos a hablar de Marejo porque está fallecido. Pero Cecín es nuestro referente de acá. Sí. Altamira Gijena lo menciona a Cecín, de nuevo. ¿Y qué dice? El Estado de Derecho, ¿sí?, en cuanto a qué puede y no puede controlar el juez, o sea, frente a una decisión discrecional, hasta dónde puede el juez controlar esto, porque ya hablamos de la zona de reserva. Entonces, Cecín plantea, en el Estado de Derecho se debe buscar el equilibrio. Y ven que no es azaroso lo que los autores que les estoy mencionando, porque todos les están hablando de equilibrio, mediar, equilibrio, ¿ves? O sea, están todos teniendo esto. Hay que buscar el equilibrio entre lo que puede y lo que no puede controlar el juez, sin caer en la utópica concepción de hacer justiciable la totalidad de la actividad estatal, porque esto violaría la división de poderes. Que haya actos que por su sola naturaleza, su solo nombre o per se no sean susceptibles de control judicial, viola la división de poderes. Pero que yo diga que toda la actividad de la administración tiene que ser controlada, también lo viola. ¿Qué tenemos que buscar? El equilibrio. ¿Sí? El control del juez termina al comprobar que se ha elegido una alternativa válida entre varias igualmente válidas para el derecho. Comprueba esto. Se eligió una alternativa entre varias que son todas igualmente válidas. El juez no puede decir, esta es mejor que esta, en principio, regla general, ¿sí? El juez no puede revisar ni sustituir el núcleo político discrecional interno de la administración. Núcleo político discrecional interno. Zona de reserva. Otras palabras está diciendo. Esto es, el por qué se toma un remedio en lugar de otro. ¿Por qué se hace en autovía en lugar de manejo? ¿Vamos? Tales aspectos forman parte de la zona de reserva del funcionario que esté emitiendo ese derecho. ¿Vamos? Miren lo que plantea Altamira Gijena. El exceso de control corre riesgo de paralizar la función administrativa. El escaso control también afecta al Estado de Derecho porque afecta los derechos de los ciudadanos que no van a tener protección frente a los abusos del Estado. En síntesis, los tribunales no pueden controlar la conveniencia ni la oportunidad. Esta zona de reserva, esto que habla Cecín, es un núcleo político discrecional interno. Pero sí pueden controlar la razonabilidad y el procedimiento constitutivo de esta decisión. Razonabilidad y procedimiento constitutivo. Vamos a ver qué son los aspectos reglados que hacen a toda decisión. Y acá viene otro puntito que tienen en el programa, que es el control de la discrecionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque hasta ahora vimos autores. Ahora bien, la Corte, frente a este planteo de hasta dónde puede controlar el juez, ¿sí?, ha ido creando pretorianamente a través de sus fallos un sistema de control de la discrecionalidad, partiendo de la base de que
Entonces yo no voy a decidir, pero el juez decía eso. El juez no habilitaba la guía. El que lee el material de estudio que yo les mande va a decir esto, que es lo que dice Mario, ojo, y lo que dice la profe Inés Ortiz de Gallardo, ojo, los jueces son los que han estado jugando a esto, hasta dónde controlan. ¿Sí? Entonces, bueno, partiendo de la base que en un principio no se controlaba nada, porque el juez se excluía, desde que no podía controlar, a lo largo del tiempo se ha dado un sistema de control de la discrecionalidad y vamos a mencionar 5 cuestiones que la jurisprudencia utiliza para controlar esta discrecionalidad. Tenemos los elementos reglados del acto, la discrecionalidad técnica. Vamos a mencionar también la razonabilidad, los conceptos jurídicos indeterminados y finalmente los hechos determinados. Ustedes en el aula tienen un artículo del doctor Setting, porque obviamente como es un tema de Setting, él escribe todo el tema de aspectos reglados discrecionales y control de discrecionalidad. Lo explica mucho mejor que yo, mucho más bonito, con mejores ejemplos. Pero esta clasificación en particular la van a encontrar en el libro de los profesores Ábalos, Massimini y Mondelli, ¿sí? Así que los que estudien de él van a ir justo a los hijos. Bueno, elementos reglados del acto administrativo, ¿sí? Esto lo vamos a volver a ver en la unidad 6, la unidad del acto administrativo. Nosotros vamos a ver que el acto administrativo tiene elementos esenciales que sí o sí tienen que darse con ciertas características, y si no se dan, ese acto tiene un vicio, lo cual va a acarrear una sanción que se denomina nulidad. ¿Vamos? Bueno, a ver, nosotros ya dijimos que no hay acto totalmente discrecional, siempre va a tener algún aspecto reglado. ¿Y cuáles son esos aspectos reglados? Son elementos esenciales: la competencia, el objeto, el fin, la causa, ¿sí? Son todos temas que los vamos a volver a ver en la unidad número 6. El único elemento que les voy a traer ahora es la motivación, que me parece un elemento muy importante, ha tenido últimamente, en los últimos años, muchísimo desarrollo, y es la exteriorización de la causa, de las razones de hecho y de derecho que llevan a dictar este acto. Si el acto no está motivado, ¿el ciudadano se puede defender? Si la administración no le dice el porqué del acto o en qué se funda para dictar ese acto, ¿yo me puedo defender? No. Hago un pedido, la administración me dice no. ¿Por qué? Que no. No me puedo defender. ¿Sí? Por eso, me parece que dentro de los elementos reglados, si bien no es el único, ya vamos a ver los otros, tengámoslo en cuenta. La explicitación de la causa. Luego tenemos la discrecionalidad técnica, Setting desarrolla este tema, ¿sí? Son supuestos donde la norma va a exigir que se adopte un juicio científico o técnico por parte de la administración pública. Y son decisiones que recaen sobre organismos especializados. Por ejemplo, dentro de lo que es expropiaciones viales, tenemos el Consejo de Tasaciones, el Tribunal de Tasaciones, que son, esto lo vamos a ver, está dentro de la fórmula de las unidades del programa, pero es un órgano específico técnico que realiza el avalúo de los inmuebles y determina cuál es su valor para determinar de allí la indemnización que hay que pagarle a la persona que sufre la expropiación, ¿sí? Por ejemplo, las comisiones médicas que determinan la discapacidad, ¿sí? Órganos específicos que van a aplicar criterios técnicos. ¿Y qué nos dice Setting? En este supuesto, si existen reglas técnicas, ¿sí? Y la solución es una solución común, compartida entre los técnicos, hay que tomarla indefectiblemente. Y que en este caso en realidad no hay discrecionalidad, porque hay una única solución.
discusión común porque hay criterios técnicos de ciencia compartida. Entonces él habla de que la discrecionalidad técnica en realidad ¿qué es? Un aspecto reglado. Es casi un aspecto reglado. Hay un acuerdo. ¿Sí? Entonces dice, los jueces tienden a no controlar estas cuestiones técnicas. ¿Sí? El juez tiende a no controlar. En su caso, si se demuestra que hay una afectación en el procedimiento, se puede crear una comisión especial donde intervengan técnicos especiales, pero el juez nunca va a controlar, porque el juez no le puede decir al técnico, no, esto está mal, no salió 10 veces, salió 20. No es contador, no es médico, ¿sí? Entonces tienden a no controlar. Y de nuevo, Serkin dice, che, si estas son reglas técnicas tolerables, indiscutibles, ya son cuestiones del bloque reglado. No hay discrecionalidad con varias alternativas igualmente válidas para el derecho, ¿sí? Recuerden, hay discrecionalidad cuando hay valoración subjetiva y posibilidad del funcionario que elija entre varias alternativas igualmente válidas. Acá hay un fallo interesante en relación a la discrecionalidad técnica, que es del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que es el fallo Mancini. Lo menciono porque es un fallo bonito, cortito, lindo, para verlo. Es del año 2014, de 2013, y el actor va a impulsar la impugnación de un concurso para camarista en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Y en realidad se estaba impugnando el puntaje que le había asignado el Consejo de la Magistratura. De hecho, saben que la selección de jueces de la provincia de Córdoba interviene el Consejo de la Magistratura. Que vendría a ser un ejemplo de organismo especializado que emite ciertas normas técnicas, que decide en base a normas técnicas. ¿Qué dijo el TSJ en relación a la actuación del Consejo de la Magistratura? Los méritos de los participantes de un concurso para proveer un cargo y la fijación del orden de prioridad de los mismos no es en principio materia susceptible de revisión judicial, pues pertenece al ámbito de discrecionalidad técnica del órgano creado por la Constitución o la ley que escapa al control de los otros poderes del Estado. Se trata de una cuestión vinculada al principio de separación de poderes que debe estar preservado. Ahora bien, ojo, ¿sí? El ejercicio de esta discrecionalidad técnica, y lo dice aquí explícitamente el fallo, no debe ser ejercido arbitrariamente, porque la arbitrariedad ¿qué es? Vicio. ¿Estamos? No debe ser ejercido arbitrariamente, no debe exceder la órbita de sus propias facultades. Si excede las órbitas de sus facultades, tiene un vicio en un elemento esencial que es la competencia. Entonces es nulo. No se deben vulnerar las bases de la convocatoria si se afecta el principio de igualdad, que es nulo. O si incurre en desviación de poder o notoria arbitrariedad, que vamos a ver que la desviación de poder es un vicio en el tipo. ¿Entienden? Sí. ¿Qué dijo? No puedo controlar, pero ojo, si puedo controlar que los aspectos reglados, siempre me voy al número 1. ¿Estamos? Y aún en estos casos, el control judicial no va a poder conferir competencia al juez para sustituir a los órganos de selección en la correcta valoración de los méritos de los postulantes. ¿Qué quiere decir? Aun cuando se hubieran dado estos vicios, el juez va a poder decir, no ganó Suárez, ganó Ferreira. El juez va a poder decir eso. ¿Qué va a tener que hacer el juez? Va a tener que decir que ese órgano actuó de manera arbitraria o tiene que pero no puede. Lo va a tener que devolver al Consejo de la Magistratura y decirle, oiga, revise conforme la base de la convocatoria, conforme la Constitución, y vuelva usted a dictar un orden de mérito. ¿Ven? El juez no puede sustituir al órgano, porque es una zona de... Va a la forma de los fondos. A lo que voy, no puede sustituir. ¿Vamos? Acuérdense de eso, porque yo normalmente después se lo tomo y por ahí algunas soluciones de algunos parciales son impactantes. Algunos me han dicho, sí, el juez puede
ordenar que se haga el hospital. Yo me quedo, wow. Sí, bueno, yo, wow. Bueno, ojo, digamos, pensemos. No, los papeles no son difíciles, pero por ahí le pregunto un caso y dice, che, ¿me puede decir esto? Dice, no, la zona de reserva. A lo sumo le dirá, che, mirá, no va conforme ley con la Constitución, vuelve a saber. ¿Estamos? Razonabilidad. Razonabilidad muy, muy importante, más en este paradigma del derecho administrativo constitucionalizado, les diría que es la vedette de los últimos años. Mentira, ahora es la inteligencia artificial y qué sé yo, pero la razonabilidad sigue siendo básica. ¿Sí? ¿Qué abarca la razonabilidad? 3 cuestiones. El control de la relación entre medios y fines, los fines que procura el dictado del acto y los medios elegidos para conseguirlo. Valoración, medios y fines. Fines que procura el dictado del acto y los medios que va a utilizar el funcionario para conseguirlo. Y excepcionalmente puede ser el de proporcionalidad entre el contenido del acto y la finalidad, y el de costos y beneficios que trae aparejado el dictado de ese acto. El análisis de proporcionalidad y el de costos y beneficios se acerca muchísimo al análisis de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿sí? Y en términos generales pone en peligro el principio de separación de poderes. ¿Vamos? Ejemplos que podemos dar de esta razonabilidad son todos conocidos, o los deberíamos conocer. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo Almirón, 1983. Yo no había nacido tampoco, pero hay que mencionarlo. Es más, festejamos los años cuando se va cumpliendo porque es muy importante. Fallo Almirón, año 1983. ¿Alguno lo vio? Constitucional, introducción al derecho, ¿no? ¿Y acá? Bueno, ¿qué dijo ahí? Almirón. En este caso se presentó una demanda en contra de un instituto de educación superior que impedía el ingreso al profesorado en geografía a una mujer que carecía de la visión en un ojo. El reglamento para el ingreso al profesorado decía que había que tener plena visión en ambos ojos. Como esta mujer no veía de un ojo, le dijeron, no, vos no podés ser profesora de geografía. ¿Estamos? ¿Qué dijo la Corte? La exigencia de visión en ambos ojos no guarda relación de proporción con el objetivo de estudiar y atenta contra el derecho de aprender y enseñar del artículo 14 de la Constitución. ¿Vamos? Básico. 1983 lo dijo. Se analiza el reglamento. ¿Sí? Estaba impugnando el reglamento. Fallo Arenzón del año siguiente, 1984. ¿Sí? Acá se estaba cuestionando el requerimiento para ingresar al profesorado de matemática y astronomía, que exigía una altura mínima de 1,60. Exigía una altura mínima de 1,60 para ser profesor de matemáticas y astronomía. Esta persona no cumplía el requisito, le dijeron no puedes ser profe de astronomía. ¿Qué dijo la Corte? El ejercicio de facultades discrecionales en esa reglamentación no podía constituir un justificativo de conducta arbitraria. ¿Qué dijo la Corte? Y esta es una frase que la deben haber escuchado. Al fin y al cabo, nadie es más alto que la Constitución. A ver, estos ejemplos tienen que ver o se vinculan con una categoría de acto, una teoría que es el de la teoría de las categorías sospechosas de la Corte Suprema. ¿Lo han visto en Constitucional? Les puedo mandar un artículo de Teller que habla sobre las categorías sospechosas en el derecho administrativo, por eso tiene base constitucional.
hay muchísimas reglamentaciones que incorporan discriminaciones. Discriminaciones por el género, cuestiones físicas, la nacionalidad, la religión, ¿sí? La afiliación política. Entonces, ¿qué plantea la Corte? Esas discriminaciones, la administración se da vuelta la carga de la prueba y es la administración la que tiene que justificar el por qué incluyó esa afectación al derecho de igualdad. ¿Por qué se está afectando el derecho de igualdad? Por ejemplo, y vamos a razonabilidad. ¿Es razonable que el vicepresidente sea argentino nativo? ¿Es razonable? Sí. Que la Constitución diga, che, no puede ser un extranjero el vicepresidente. ¿Es razonable? Sí. Y sí. Porque nació acá, ama el país, quiere lo mejor para todos. Es razonable. Ahora bien, ¿es razonable que para ser empleado de la biblioteca del Congreso Nacional me exijan ser argentino natural nada más? O sea, argentino nativo nada más. ¿Por qué no podría ser un extranjero? Es un empleado administrativo de la biblioteca. ¿Se comprende? Sí. Razonabilidad. En constitucional vemos el principio de razonabilidad como un inicio de lo que es discriminación. Es la categoría, digamos, la teoría de las categorías sospechosas. Así deberían ser. ¿Sí? Esto tiene que ver con este debate que hubo en algún momento si los presidentes tenían que ser sí o sí católicos, apostólicos. También, acá se dio con la residencia con el gobernador. ¿Se acuerdan? Las elecciones. Ahora vivía acá, vive en San Francisco. Se dio. Bueno, tiene que ver con esto. Hay un tema que está dando vuelta desde el año 2023, que es el fallo Rojas. Rojas no es de la Corte Suprema, es de una Cámara Federal, ¿sí? Cámara Nacional de Apelaciones, en lo federal. Rojas, para el que le interese, tenga algún familiar vinculado, que es sobre el requisito de estatura mínima, 1,60, para las mujeres que sean aspirantes al ingreso a la Policía Federal, en los escuadrones de seguridad, bomberos y comunicación. ¿Sí? El reglamento dice que para entrar a la Policía Federal, mujeres en estas regímenes requieren una estatura mínima de 1,60. Había habido un par de fallos que decían, no, che, esto es una categoría sospechosa, ¿por qué lo pedís? En fallo Roja pareciera ser que se dio vuelta el criterio, todavía no ha resuelto la Corte. Yo creo que no se dio vuelta el criterio, es una cuestión de procedimiento, porque en este caso fue un amparo, entonces la Cámara le dice, che, no deberías haber venido por amparo, deberías haber pedido la inconstitucionalidad de la norma, por la arbitrariedad, la inconstitucionalidad del reglamento. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué es el debate? ¿Es razonable que para ser bombero o especialista en comunicación y en seguridad me pidan una estatura mínima? Sí. No sé, depende de la justificación que haya dado la administración, ¿sí? Pero tiene que dar una justificación, tiene que tener una ¿qué? Una motivación, y esa motivación tiene que ser razonable. ¿Sí? De que a lo mejor no tiene que ver, pero sí de ejemplo. Por ejemplo, las azafatas no pueden medir menos de 1,65 porque tienen que llegar a abrir unas claraboyas que están en el avión. El motivo de por qué el mismo de altura es Eso también es para ver cuando tenga razón. Categoría sospechosa. ¿Qué se hace? Se da vuelta la carga de la prueba. Es la administración la que va a tener que defender esta reglamentación. Claro. La administración es la que va a tener que decir, Lo sí, pusimos por acá hay motivo. una violación al principio de igualdad fundamentada en esto. ¿Estamos? ¿Qué hay que analizar? La motivación. ¿Y qué más? La razonabilidad. Conceptos jurídicos indeterminados, bueno, esto ya lo conocen, una creación alemana, son definiciones genéricas, son continentes sin contenido, definiciones que realiza el ordenamiento que se aplican en cada caso concreto y van a ser interpretadas por la administración en cada caso concreto. Se plantea que existe
una única alternativa posible, esto depende de lo que diga la norma. ¿Sí? Ejemplo, buena conducta, buena fe, oferta más conveniente, que la vamos a analizar en Córdoba. En Córdoba la oferta más conveniente en procesos de contratación tiene una serie de requisitos digamos que llenar esa oferta más conveniente, y quizás hay algún aspecto regrado. Puede que no haya una única solución y haya un par, pero todo va a surgir de la norma. Candidato más idóneo, la idoneidad. ¿Vamos? Entonces, va a ser el juez, ¿sí?, el que se va a tener que limitar a analizar o comprobar si la valoración que hizo la administración en el caso concreto de ese concepto coincide con lo que dice la norma. Entonces, en el caso de una oferta más conveniente, el juez va a decir, bueno, a ver qué dice el artículo tanto de la Ley de Obras Públicas. Esto es la oferta más conveniente. Bueno, a ver qué dice la evaluación de la comisión. ¿Vio todos estos aspectos? Sí. Pero el juez va a poder ir y decir, no, pará, vos dijiste que este tiene mejores antecedentes técnicos porque esta obra tiene más kilómetros que esta. ¿El juez va a poder hacer esa valoración? No. No es especialista. No. Él va a tener que ver si se valoró. Nada más. ¿Vamos? Y por último, los hechos determinantes. Esta es una cuestión. ¿Fijaste en la planificación? Los hechos determinantes son los hechos controvertidos, los hechos acaecidos, esto que es lógico, que es la realidad material en la cual se basa la decisión administrativa. Por ejemplo, si yo estoy analizando que un médico de la provincia se toma una licencia por salud y en esa licencia sigo trabajando emitiendo certificados médicos, por ejemplo, o facturando o dando recetas, esas recetas tienen que existir. Si no existen esas recetas, ¿yo lo voy a poder sancionar? No. Y no. Sí, los hechos. Que realmente haga caer. Acá hay un tema, ¿sí?, en relación a los contornos de la discrecionalidad, que es el fallo Q. Kisberg Castro. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Fallo Q de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un fallo muy interesante, debería ser visto en constitucional, es del año 2012. Esto fue una acción de amparo que se promovió en contra de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la promovió una madre por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad discapacitado. La madre era extranjera, estaba en situación de calle, con un hijo menor discapacitado, madre sola. ¿Sí? Entonces solicitaba la protección de los derechos propios y de su hijo menor a la salud, a la dignidad y a la vivienda. Y acá se da un tema muy particular. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era que había desprotegido a esta madre, sino que le había dado un subsidio con el cual se pagaba una habitación de un hotel. ¿La solución de la administración estaba dada? Sí. La madre decía que no era suficiente, no era adecuada, que no era razonable para la situación que ella tenía. Y el juez valora eso, ¿sí? Pero al valorar eso y al terminar decidiendo que esa solución no era la más conveniente, muchos critican este fallo porque dicen que en realidad el juez, ¿qué hizo? Se prometió la parte administrativa. Violentó la división de la norma. No estamos claros, porque es una cuestión muy particular. Hay que Tiene que ver todo como el... Pero yo se las doy porque algunos propios constitucionales lo plantean como un horror. Como vamos a ver a Alavi, que espero que lo hayan visto, digamos, en constitucional. Algunos propios son muy críticos de Alavi. Pero lo cierto es que hay una mora del legislativo. Alavi, no están las acordadas, no regulamos la genérica de clásico, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular, ¿qué dijo la Corte? ¿Sí? Hay una garantía, la Corte de Cava, ¿no? Estamos hablando. Hay una garantía mínima del derecho fundamental
que constituye una frontera a la discrecionalidad de los poderes políticos. Garantía mínima del derecho fundamental. ¿Sí? Entonces plantea, en este caso, ¿sí?, hay una situación desesperante, una amenaza grave para la existencia de la persona. Hay un niño discapacitado con una madre en situación de calle. Y dice, si bien no hay una única manera de responder al derecho de la vivienda, lo cierto es que las alternativas implementadas por la ciudad no dan una respuesta adecuada, definitiva y acorde a las extremas circunstancias de la señora. Interpone la obra. Incluso analiza los límites presupuestarios y dice que interponer el planteo de que no tiene dinero, ¿sí?, la administración para hacer frente a esto no puede ser un óbice para proteger los derechos de personas en extrema vulnerabilidad. Y plantea que los derechos fundamentales que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, como es el derecho a la vivienda digna, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Ello significa que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. Entonces, ¿qué dicen muchos profesores de Derecho Administrativo, entre ellos el profesor Alfonso Buteler? Ojo, este tipo de fallos nos demuestra que si yo tengo un concepto de bien común basado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si yo hablo de estándares mínimos para protección de los derechos humanos, ya no tengo varias decisiones todas igualmente válidas para el derecho. La decisión válida, ¿cuál va a ser? La que más protege el derecho humano, la que tienda a la mayor protección para ese derecho. Es un planteo, pero van a encontrar varios de estos fallos, hay que ver de ahora en más si van a seguir o no, pero hasta el 2023 había muchos fallos en este tema. ¿Sí estamos? Bueno, a ver, vamos a hacer algo, porque estamos todos cansaditos. Punto A y C adentro. La clase que viene jueves vamos a ver el punto B, el D y el E, y vamos a avanzar en la unidad número 3. ¿Sí? Cualquier duda me escriben. No sé si les tengo que mandar algo por mail. Creo que no. Clase que viene terminamos la unidad número 2 y avanzamos con la 3. Hechos determinantes. Conceptos jurídicos indeterminados. Puede ser que yo le gustaría a usted. No está.